Amada familia Vida en Plenitud, un saludo, un abrazo para todos. Es un gozo, como siempre, compartir con ustedes, edificarnos mutuamente como el cuerpo de Cristo que somos. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir primeramente, que el entendimiento, que la luz de Cristo, que su conocimiento siga siendo aumentado en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, que esa vida de Cristo siga creciendo en nosotros, que se siga incrementando, que no pare ni un segundo de esta oportunidad que tenemos en esta estadía terrenal, de que esa vida, esa naturaleza de Cristo siga siendo aumentada en cada uno de nosotros. Bueno, pues vamos a entrar en tema. Como ustedes saben, a mí me gusta, o se han dado cuenta que las últimas veces se ha hablado mucho acerca de la vida práctica de la iglesia, del operar en este sistema de tinieblas, en este sistema corrupto, en este sistema antidios. Y bueno, y tomo los temas de los que voy a hablar, normalmente los tomo de cosas que suceden o de charlas que tengo con personas o con mis hijas, que mis hijas traen temas y preguntan cosas que escuchan en el colegio, que escuchan en la televisión, y siempre tienen que ver con todo lo que se mueve en el ambiente y en este sistema corrupto que quiere imponernos ideologías, que quiere colocar corrientes de pensamiento en nuestros hijos y aún en nosotros mismos, en la iglesia misma, que cada día es muy afectada por falta de conocimiento, por ignorancia realmente muchas veces. Es afectada y es permeada por muchas de estas cosas. Eh, Quisiera hablar del carácter de la iglesia de Cristo frente al sistema, frente a todo lo que comprende un sistema de oscuridad, de ignorancia. Entonces, bueno, eh, he tratado algunos temas, por lo menos con Danielita, acerca de ciertas ideologías que hay hoy en día, de ciertas corrientes eh, humanistas que hacen mucho daño y que el sistema durante los siglos las ha venido imponiendo y hoy en día están en un auge muy alto y que permean a nuestros jóvenes, permean a nuestros hijos. Y ¿por qué la iglesia desconoce estas cosas? Porque a veces pareciera que nos encerramos en una burbujita donde somos nosotros nada más, donde muchas veces nosotros crecemos ya con este entendimiento que tenemos, pero igual pareciera que a veces estamos en una burbuja donde nosotros crecemos en conocimiento, en entendimiento, nos edificamos, que es grandioso eso, que no puede faltar nunca, que no podemos dejar de hacerlo, pero cómo operar en este sistema con todo este entendimiento y conocimiento que estamos teniendo. El sistema, como ya saben y lo hemos hablado, es un sistema sagaz, es muy ágil, va 20, 40, 50 años adelante, ya ha planeado y entonces nos toma gran ventaja en ese sentido. Y nosotros a veces hasta desconocemos cómo es que opera el sistema, hasta ignoramos lo que está maquinando, lo que está trabajando, lo que está imponiendo en nuestros jóvenes. Esto a manera de introducción como para poder ahorita entrar en tema acerca de realmente cómo como iglesia operamos en este sistema. Mm, Hay personas, hay jóvenes que me manifiestan cosas con algunos amigos o familiares, que cuando uno toca estos temas están muy convencidos de cierta, y jóvenes que son creyentes, jóvenes que creen y que asisten a una congregación.
Entonces, ¿cómo se dejan permear totalmente? Usted puede escuchar fácilmente a un joven eh, conocedor de Dios defender ciertas corrientes como el feminismo, que no es que esté en contra de defender los derechos de la mujer, no es que no diga que quiera negar que sí hay un machismo, que sí hay estas cosas, pero es que estas corrientes realmente son el hombre, el ser humano en su esfuerzo, en su propio esfuerzo, queriendo solucionar los problemas que tiene. Eh, Ahí podrán estar por siglos. Digamos que el feminismo y ese feminismo fuerte que se ve ahora, que es un feminismo dañino, vemos cómo estos grupos quieren defender algo, quieren solucionar un problema de fondo del ser humano, pero sin Dios. Ellos quieren salir a las calles, buscar la solución al problema, pero sacando a Dios, porque ellos no quieren a Dios realmente ahí. Ellos quieren buscar una solución al problema, pero sin Dios, porque acordémonos que el sistema rechaza todo lo que viene de Dios, Él es antidios. Entonces, creen que saliendo a las calles a protestar con carteles, creen que saliendo a tirar piedras, creen que saliendo muchas muchachitas y parándose a frente a una cámara y mostrando sus senos va a solucionar el problema. No, estos son solo, como se dice por ahí popularmente, pañitos de agua tibia. Pueden lograr cosas. Claro, en el mismo sistema logran cosas. Han logrado que los llamen minorías y que estas minorías tengan grandes privilegios. Mire cómo es de ágil el sistema. Y así pasa con la ideología de género, así pasa con todo esto, con la comunidad LGTBI. Y bueno, y cada día la van creciendo más y le van añadiendo letras porque se van añadiendo otros a su grupo. Y entonces vemos cómo todas estas ideologías no solo están creciendo, no solo están avanzando, sino que permean la misma iglesia y a nuestros jóvenes. Usted fácilmente ve como un joven cristiano que está ya permeado, un hijo de Dios que ya está permeado por estas corrientes. Cuando tú le tocas este tema, saca todos los argumentos, saca toda una cantidad de cosas para defender esa ideología, ¿no? Y la defiende a capa y espada y si no, y tienen, como dice la escritura, apariencia de bien, que ahora vamos a leer eso. Estas cosas tienen apariencia de bien. Si usted no es entendido, pues usted va a decir, ay, sí, tiene razón. Ah, ay, no, pues sí, tiene razón en cuanto al aborto. Hombre, claro que sí, porque te dan una serie de argumentos que si no tenemos un verdadero entendimiento y no tenemos carácter, que es de lo que vamos a hablar, el carácter de Cristo desarrollado en nosotros, pues fácilmente nos dejamos hasta confundir y permear por estas cosas. Pero ese mismo joven que siendo conocedor, asistiendo, congregándose en una iglesia, ese mismo joven que muchas veces defiende con ímpetu estas cosas, es ese mismo joven que cuando necesita manifestar y exponer la vida de Cristo que él tiene, entonces se acobarda. Es increíble. Es increíble porque cuando entonces se le presenta la oportunidad de hablar de Dios, de manifestar lo que tiene de Cristo, entonces ahí dice, no, 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 porque es que la gente, porque es que toca con cuidado, porque es que toca, ahí sí nos salen las palabras y nos aflora un vocabulario bonito para disfrazar las cosas y decir, no, es que toca con sabiduría, pero cuando es el otro tema, ahí sí no, ahí saca toda su argumentación, saca toda su defensa para tratar de defender un tema que a la verdad no tiene nada, absolutamente nada que ver con el orden divino. Lo único que puede solucionar el vacío y los problemas de la humanidad es Dios. El único
que puede traer las soluciones, ese orden de Dios, es el orden de Cristo, el orden del reino, la cultura del reino establecida en todos estos ámbitos terrenales. Pero pues de obvio ellos no quieren esa solución, de obvio ninguna de estas corrientes quiere la solución. Y si es en la política lo mismo, todos ahorita que estamos en tiempo de política, todos quieren solucionar las cosas, todos hablan muy bonito y algunos nos ponemos, mire, yo tengo un ejemplo y es que tengo un grupo en la familia y cuando tocan política, un tema de política, salen todos a argumentar en el grupo, todos opinan, todos y todos son conocedores de Dios. Entonces todos salen a opinar de política, todos salen, pero cuando pones, vamos a estudiar este tema para edificarnos, vamos a estudiar este libro, esta epístola de la Biblia, ahí sí no, ahí sí todos callan. Y quise hacer hace unos días, hace como 15 días hice el ensayo, coloqué algo político en el grupo de la familia. Y salieron todos a opinar. Yo me quedé callado por unos minutos y todo el mundo opinó, todo el mundo dijo y duraron como 2 horas opinando. Después más de abajo les coloqué un pasaje bíblico para que lo estudiáramos y a partir de ahí todos se callaron. Así somos nosotros y así está la iglesia y preocupa porque no podemos dormirnos. Y estamos excusados ahora con el entendimiento de que ya todo está hecho, entonces que hay que esperar y que todo se haga en su momento, pero nosotros no activamos y es lo que siempre hemos hablado acá y que tenemos que hacer. Entonces, inclusive estas corrientes hacen tanto daño y no solo hablando de ellas, nada más cuando vimos aquí un hecho muy común aquí, muy conocido por todos, que son las protestas, cuando salen los jóvenes a protestar y todo esto. Pues muchos de estos jóvenes quieren un cambio, quieren solucionar cosas en sus fuerzas, algunos quemando cosas, otros tirando piedras, otros con un cartel, otros salen de pacíficamente a hacerlo, pero todo buscando una solución a un problema en sus propias fuerzas, un problema que no va a ser solucionado y como vuelvo y les digo, van a ser pañitos de agua tibia, porque solo el orden divino, solo el establecimiento del orden divino puede traer un descanso para la humanidad y traer un orden de verdad santo y perfecto a esto. Pero de resto, el hombre se la ha pasado desde toda la historia, si usted ve la escritura, desde Adán y hasta ahora, el hombre se la ha pasado toda la vida tratando de solucionar sus problemas, tratando de buscarle solución y nunca las encontrará. Han habido guerras, han habido cosas, ha habido revoluciones, han habido miles de muertos en estos procesos, pero siempre va a quedar algo. Pañitos de agua tibia, se soluciona algo, pero el foco nuevamente se vuelve a crecer porque solo el orden divino es el que funciona. Entonces ahí es donde tenemos que como iglesia tener el carácter de defender la posición que tenemos en Cristo y lo que nos ha sido implantado, la vida que tenemos realmente y hacerlo con nuestros hijos, que ellos estén preparados, vuelvo a decirlo, es esencial que nuestros hijos conozcan estos temas. No solo que se memorizse en versos bíblicos, no solo, claro es importante que estudien la palabra, claro, pero hay que ponerlos en el contexto actual, en lo que estamos viviendo, en lo que ellos ven. Cuando Juanita llega y me toca el tema del homosexualismo y me habla del lesbianismo y entonces yo tengo que sentarme a ella y tener una charla amplia y desde mi posición en Cristo y desde el entendimiento y desde la vida misma que tenemos, el carácter de Cristo que se está formando en nosotros, pues colocar en eso en ella para que ella también tenga ese carácter al momento de querer ser permeada e influenciada por estas cosas. Entonces el trabajo que se tiene que hacer es tremendo. Lo que les decía de los jóvenes que se congregan en determinado lugar, pero que ya hacen parte muchos de esos jóvenes de estas corrientes humanistas, de estas ideologías que conducen al error. Entonces, pues, leía por ahí, entonces vamos a comenzar con Filemón 1:6, que dice que
para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. A mí me encantó ese versículo porque tiene mucho contenido, es tan cortico, pero tiene un contenido tremendo, porque dice, para que la participación de tu fe sea eficaz. Entonces, que tú tienes una participación de la fe en Cristo por Cristo que está en ti, y que esa participación debe ser eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Entonces hay un bien que por la fe, por Cristo, está en vosotros, y termina diciendo por Cristo Jesús. O sea, todo el bien que hay en nosotros, todo el bien que hay en el Hijo de Dios no es por nosotros, sino por Cristo Jesús. Él lo aclara ahí muy bien, para que la participación, vuelvo a leerlo, de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Entonces, todo ese bien, todo ese carácter que debe desarrollar la iglesia, porque entendamos una cosa, y es que eh, si no se desarrolla el carácter de Cristo, difícilmente vamos a tener la capacidad de, en el ambiente donde estemos, poder decir, no, yo no estoy de acuerdo. Y no tratar de hacerme a la persona simplemente por agradarle, simplemente por pertenecer a un grupo, o simplemente por no irle a caer mal a la persona, sino que el carácter de Cristo que está en nosotros debe permitirnos a nosotros establecer ya una línea y una contracultura, que fue de lo que gozó la iglesia inicial. Cuando usted ve la iglesia inicial, mire, el mal que vemos ahora no era diferente en ese tiempo. Y aún peor, enfrentando peores cosas, porque los colgaban, los decapitaban, los mataban apedreados. Y no era diferente la situación, era aún peor por la persecución tan tremenda y tan fuerte para los hijos de Dios. Pero además el imperio romano y toda la sociedad, no solo ahí en Roma, sino toda la sociedad de la época, era una sociedad corrupta. Cuando usted lee de pronto acerca de esas culturas, eran culturas con una corrupción nada diferente a la de hoy en día, terrible. Y entonces, como una iglesia pudo enfrentarse a una cultura, a una sociedad tan terrible, y cómo pudo ganar tantos adeptos. Porque uno dice, bueno, pero si las cosas son así, entonces cómo estos cristianos que eran perseguidos, que eran asesinados, logran que muchos se conviertan a Cristo, logran que muchos vengan a Cristo. Entonces, simplemente porque ellos ofrecen algo que no ofrecía toda la sociedad de la época. Ellos ofrecían una vida diferente. Ellos eran la contracultura de la época, y nosotros también somos la contracultura de esta época. Somos una cultura de reino que está establecida bajo principios de reino, y que esos principios no son negociables con nadie. Por más que le quiera caer bien, pues más que eso, son principios innegociables, son verdades absolutas que yo no puedo entrar a discutirlas, porque en el momento que yo entre a discutirlas, estoy dando por hecho que se puede negar, o que tiene discusión, o que tiene derecho a la duda. No, las verdades absolutas en Cristo, en Dios, simplemente son eso. Perdonen la redundancia, son absolutas y punto. Entonces nosotros tenemos que, fundamentados en esos principios, en este tiempo, ser eficaces. ¿Qué es el carácter? Entonces por ahí estuve leyendo, y así les parafraseo rápidamente. Leí acerca del carácter de una persona, y hablaba de que ese en sí, el ser de la persona, por causa, son las características por causa de la naturaleza, por causa de la cultura y el ambiente donde creció. ¿Qué es el carácter entonces en la iglesia de Cristo? Pues sencillamente el carácter de la iglesia está fundamentado en su naturaleza, y la naturaleza que tiene la iglesia es la naturaleza de Cristo. Por tal razón, entonces, ella expresa ese carácter. Todas las características de esa naturaleza deben ser expresadas en su carácter y en su eficacia en este tiempo. Entonces,
también tiene un carácter el sistema tiene un carácter anti Dios, un carácter que se da según una naturaleza adámica que expresa todo lo propio de esa naturaleza y que lo defiende a capa y espada, cosa que muchas veces nosotros no hacemos. Entonces, ¿cómo nosotros somos esa contracultura que tiene algo diferente para esta humanidad, para estos jóvenes, para estas personas? ¿Cómo podemos llegarle a una persona que defiende el aborto y desde nuestra posición en Cristo poderle colocar estos principios y que ella entienda los principios del reino y cómo funcionan, y sea la ideología que sea esas corrientes de pensamiento que abundan ahora por doquiera y que hay de todas? Entonces, ¿cómo puedo yo ser un hijo de Dios eficaz en mi manera de operar en este tiempo? Segunda de Timoteo 3:5 al 8 dice lo siguiente: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita, porque estos son de los que meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambes resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces, eso es lo que tenemos, ¿no? Una cantidad y que tienen apariencia de bien, como les decía al comienzo, son ideas humanas, ideologías, pensamientos, corrientes que tienen apariencia de bien. Y vuelvo y les digo, cuando usted escucha a alguien de estas personas exponer esto, si usted no tiene unos principios claros del reino, pues fácilmente puede ser hasta confundido. Lo digo porque he escuchado a personas que ya están creciendo en el entendimiento de Cristo, pero aún defienden estas cosas, porque al no tener unos principios firmes de reino, no entender el orden divino, entonces fácilmente se dejan arrastrar porque ellas tienen apariencia de bien. Es lo que dice aquí: apariencia de piedad, apariencia de estar buscando lo bueno y lo correcto, pero la verdad no lo son, porque fuera de Cristo, fuera del orden divino, seamos sinceros, no hay bien, no hay nada bueno. Solo vemos de pronto ética y moral, que son esos rastros que quedaron en la naturaleza adámica después de la caída, pero no es más. Algo que me fascinó cuando leo, es cuando leo el libro de los Hechos y encuentro el caso de Pablo cuando expone su caso ante el rey Agripa, ¿no? Voy a leerles esta partecita en Hechos 26:2, que dice: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos. Mire cómo arranca nada más aquí Pablo. Este es un hombre que, aún estando en la circunstancia que estuviera, era el carácter de Cristo formado. Él sabía cómo iba a defender esos principios de reino que estaban en él. Y entonces él no arranca con tristeza, sino dice que me tengo por dichoso. O sea, era un gozo para Pablo estar ante Agripa, aunque tenía unas cadenas puestas. Más adelante el pasaje nos muestra que estaba encadenado. Dice, de que haya de defenderme. O sea, para Pablo era un gozo, era un deleite poder defenderse ante el rey Agripa. ¿Por qué? Porque él sabía que al defenderse ante Agripa, ante el rey, lo que hacía era exponer el orden divino ante él, exponer esa cultura de reino que estaba en él. Entonces, miremos aquí Hechos 26 al 27, también lo que dice. Después de que él da todo ese y presenta su defensa, termina con lo siguiente: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y, y yo sé que crees.
Entonces Agripa dijo a Pablo, mira lo que le contesta, por poco y me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entonces, lo que estaba Pablo en la circunstancia, no estaba viendo las circunstancias, sino la oportunidad de presentarles al Cristo eterno, la oportunidad de presentar un orden diferente, un orden celestial, un orden de lo divino, un orden de lo eterno. Entonces, lo que le dicen, tanto que Agripa dice que casi lo persuade, y él dice, no solo a ti, sino ojalá pues, a todos, porque él sabía que muchos lo escuchaban, y eso era lo que lo tenía en sumo gozo. Eso es lo que él dice, que me tengo por dichoso hoy, porque por poco y te persuado, no solo a ti, sino a todos los que me oyen, y ojalá ellos fuesen hechos tales como yo, o sea, como yo en Cristo, como Cristo en mí. Qué tremendo esto, ¿no? Eso no, ese carácter que muestra Pablo ahí es el carácter que el Hijo de Dios debe mostrar en cualquier ambiente donde se desarrolle. Los principios del reino no se negocian. Esto no es negociable un poquito de aquí y un poquito de allá. Si no debemos enseñarle a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, yo sé que todos ustedes también tienen hijos, a defender y a entender que hay principios que no se negocian. Los principios del orden divino no son negociables. Allá en el sistema, allá en los gobiernos se negocian los principios por dinero, por cosas, pero los de orden divino son innegociables, son verdades absolutas que no podemos cambiar, porque ellas son las que nos gobiernan y ellas son las que deben ser manifestadas en todas las áreas de nuestra vida. Colosenses 2.8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conformes a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie nos engañe, enseñémonos. De pronto a nosotros o algunos de ustedes dirán, no, yo ya no soy engañado, yo tengo un entendimiento, yo tengo un nivel de luz, de conocimiento en el que no soy engañado. Pero ¿qué tal de nuestros hijos? ¿Qué tal de nuestros jóvenes? ¿Qué tal de nuestros amigos jóvenes, de nuestros primos, de nuestros familiares? ¿Qué tal de ellos que todavía no tienen un fundamento, que todavía no son claros y que hasta ahora están comenzando este proceso de crecimiento en Cristo? Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que también entender y enseñarles, mostrarles, vea, una gran ayuda sería que cuando hagamos nuestros devocionales, si usted hace un devocional en familia, esta semana, ahí está, se los dejo de pronto, digámoslo, de tarea. Cuando haga su devocional en la mañana, en la tarde, no sé a qué horas haga su devocional con su familia, entonces expongan estos temas. Miren cómo funcionan estas corrientes humanistas, estas ideologías, como estas huecas filosofías, como dice aquí el apóstol Pablo, estas huecas sutilezas. No nos engañen, no engañen a nuestros niños, no engañen a nuestros jóvenes, que cuando su niña, su hijo, enfrente a otro muchachito que le viene a hablar de ciertos temas. Danielita me comentaba hace poco que el tema en el colegio era, bueno, y usted, ¿qué género prefiere? O usted es, a mí me gustan las niñas, pero también me gustan los niños, y a mí, y usted, y entonces generando esto, entonces cómo ellos deben de tener claro ese principio, cómo deben de saber quiénes son, tener un carácter de una naturaleza que crece en ellos, desarrollándose todo el tiempo. Y tener el conocimiento, no ignorar lo que planea el sistema, no ignoremos las maquinaciones del sistema, no ignoremos cómo el sistema opera y quiere dañar y permear la iglesia si le es posible. Entonces, es muy claro eso. Todo esto tenemos que
de una manera muy eficaz, vuelvo y lo digo, perdonen que lo repita tanto, pero tenemos que llevarlo a que sea un tema que se trate entre los hijos de Dios. También tenemos que conocer cómo funciona ese orden y cómo aventajarlo, porque escuchamos muchas enseñanzas de, no, es que el sistema nos lleva, va siempre adelante de la iglesia, el sistema siempre, porque la iglesia no es eficaz a veces, y yo he escuchado miles de enseñanzas de estas. Pero aparte de que ya lo sabemos, entonces, ¿cómo solucionamos? ¿Cómo no es el sistema el que nos lleva ventaja, sino cómo la iglesia se convierte en unas próximas generaciones en las que va adelante y en las que por medio de la dirección profética puede entender y puede direccionar? Acuérdense que el profeta es el que dirige. Entonces una iglesia profética, apostólica, que tiene unos fundamentos y que es dirigida de la manera correcta para sobrepasar al sistema y empezar a establecer ese orden divino de una manera real y eficaz, no solo de palabras y de enseñanzas bonitas, sino una manera eficaz en que este sistema no nos lleve la delantera, sino más bien nosotros llevemos la delantera, porque así es el orden. Nosotros somos del orden de lo divino, del orden de lo eterno, del orden celestial, de un orden mayor, de un orden supremo. Nosotros estamos por encima de este sistema años luz. Entonces, ¿cómo es posible que Él vaya adelante? Entonces, ahí es donde debemos entender. No dejemos tampoco que a veces usen pasajes bíblicos para querernos justificar estas corrientes filosóficas. En los tiempos de la protesta subían, yo creo que ustedes vieron a muchos subiendo la imagen de Jesús derribando las mesas en el templo y diciendo, miren aquí el primer revolucionario. Y por ahí en un grupo conocido vi que hicieron lo mismo y terminaron muchos pastores opinando, pero terminaron bajándose al nivel de ellos y terminaron peleándose y algunos tratándose mal. Entonces, en esa ocasión, inclusive yo de ver tanta cosa, intervení en ese grupo y dije, no, esto no es así. Y hay unos puntos tan esenciales para ver ahí, y es que Jesús, uno, derriba las mesas no que estaban en cualquier sitio de la ciudad, sino dice que es las que estaban en su casa. Derriba algo que estaba en su casa y que no pertenecía a su casa. Y esto es muy de tipo, de sombra y figura de lo que Cristo hace cuando viene a nuestras vidas. Cristo no vino a derribar cosas de un sistema ya fuera operativo, sino Él vino a trabajar en el corazón del hombre, y Él habla de lo que hace Cristo cuando llega a su casa. Tú eres la casa, nosotros somos casa, y cuando Él llega, Él derriba argumentos, Él derriba todo lo que no pertenece a su casa, Él saca y echa fuera, dice el pasaje, que Él echó fuera los mercaderes, porque echa fuera de nosotros lo que no es de nosotros. Cuando Él llega a la casa, hace lo que quiere en su casa. Y eso es lo que estaba pasando allí. No es que Jesús fuera un revolucionario que quiso acabar con todo y que por poco y coge a piedra y